Hola a todos, espero que estén pasándola bien. Y, quizás muchos de aquí esperaban otra historia, como el fanfic de Robin, o el de Light en Konosuba. Y es que, si no vieron mi último video, estarán un poco confundidos, pero en resumen, perdí todo el progreso del fanfic que estaba haciendo, por un pequeño accidente que tuve. Y por eso, decidí hacer una nueva historia un poco más corta. Bueno, trataré de que sea así, porque en verdad, quisiera continuar con los otros proyectos. Y dejar a esta historia con 6 o 5 capítulos. Pero bien, antes de comenzar, quisiera dar unas pequeñas aclaraciones de este nuevo fic. Primero, este universo Marvel de donde vendrán los 6 siniestros, es una amalgama de las películas, y de los cómics, y por eso al principio de la historia, verán a las versiones live action de estos villanos. Segundo, como es de costumbre, disculpen la mala calidad de las imágenes, tuve que hacer malabares para hacer esta historia, con un celular que no era muy bueno, pero al final ya tengo uno más decente, y para los siguientes capítulos les aseguro que habrá una mejor calidad. Ok, creo que eso sería todo. Sin nada más que decir, los dejo con el fic. En un universo lejano, y completamente aislado de los acontecimientos canónicos del verdadero universo 616, el panorama mostraba al nuevo Asgard que a pesar que desde un principio tuvo problemas por estar flotando en tierras norteamericanas, al final este pudo prevalecer, y seguir estando en aquel sitio. Pero tras bambalinas se estaba planeando la caída y asedio de aquella gran fortaleza. En solo un año, varios sucesos ocurrieron en simultáneo, haciendo que la reestructuración del gobierno cambie y vean con buenos ojos esta vez a nuevas propuestas. Esto formó a un nuevo equipo de Vengadores que, aunque un poco más violentos, eran igualmente eficaces. Aún así, este no era uno de los grandes cambios de esta era, sino fue la nueva delegación de poder político a Norman Osborn, ex Duende Verde, y ex villano. Al tener un alto cargo en Amer, y ser el líder de estos nuevos Vengadores, la psiquis de Norman ha ido fragmentándose mediante decisiones cuestionables, la manipulación del dios nórdico Loki, y también, ¿por qué no?, por su otra personalidad. Esto ocasionaría que Norman, cegado por su evidente locura, forme un pacto con el medio hermano de Thor, para obtener una excusa razonable y así, invadir a aquella fortaleza mítica. Al sellar esa alianza, y provocar un accidente, disfrazado como un atentado, los acontecimientos siguientes, solo serían puro caos, y destrucción. En esos momentos, intercambios de golpes entre dos seres divinos harían retumbar todo el campo de batalla. Uno queriendo proteger su hogar, y otro creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero este último, también estaba librando una segunda batalla, dentro de su mente. Al tratar de conquistar Asgard en nombre del país, Norman creía verdaderamente que podía ganar. Que podía hacerle ver a todos quién era. Y también creer que si su padre seguiría vivo, este por fin lo reconocería. Pero por obvias razones, sus planes serían derrumbados por la intervención de los verdaderos héroes. Estos ayudarían a Thor y a los asgardianos a defenderse de las fuerzas oscuras, y detener de una vez por todas al maniático de Osborn y sus Dark Avengers. Al someterlo, y exponerlo, con su locura frente al mundo entero, el duende dejaría de ocultarse, y maldeciría a aquellos que lo detuvieron. Aquellos, que probablemente no sabían del peligro que representaba Robert Reynolds. La persona, que según Norman, era a la que verdaderamente debían temer. Al no darse cuenta antes, los héroes, verían, a The Void, la oscuridad que vivía en lo más profundo del héroe llamado Sentry. Y así, comenzaron una nueva batalla, contra aquel monstruo. Luego, al detenerse, y observar que Asgard había sido destruido hasta sus cimientos, Norman trataría de escapar, trataría de iniciar su segundo plan, para no morir, o no ser arrestado. Pero este sería detenido por el Capitán América, que le exigiría respuestas, de cómo detener a Sentry. Norman, a pesar de estar en shock, no dudaría y pondría en marcha su otro plan. Al tener un presentimiento de que algo así podría pasar, este reclutaría a sus, entre comillas, viejos aliados. Una nueva alineación de los 6 siniestros, que a pesar de ser disfuncionales, Osborn solo los elegiría por sus capacidades únicas. Norman, dímelo, ahora. ¿Cómo lo controlabas? ¿Cómo lo detenías? Si quieres volver a respirar aire fresco, me dirás cómo detenerlo. No. No pueden detenerlo. Él es, el ángel de la muerte. Lo destruirá todo y a todos. Y yo no quería que... Oh.
Dios mío, esto es hermoso, ¿no lo piensas así? Un poder más allá de la comprensión. Y yo lo sé más que nadie. Solo los débiles morirán y los fuertes prevalecerán. Creí que también los fascistas pensaban así. Ja 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 ja, tú solo intentas salvar a hormigas, Rogers. Mientras que yo manejo al mundo entero. Te juro que seré el primero en testificar en contra tuyo en la corte. ¿Eh? Oh, tuve que anticipar tu cobardía, Norman. Siempre juegas sucio. Y necesitas llamar a tus matones. Vamos, salgan de las sombras. Puedo oírlos. Al decir eso, frente al capitán, se mostrarían 3 villanos, que el Cap reconocería al instante. Sin mediar palabra, Steve se enfrentaría a cada uno de los villanos, aunque este esté en desventaja numérica. Los golpes que lanzaba el Cap eran precisos y rápidos para mantener en raya a esos maleantes. Pero este, al estar agotado por su batalla anterior, no podría con la brutalidad de aquel equipo siniestro. Y en un momento de distracción, su agotamiento le pondría fin a su vida. Ok, respondimos a tu llamado, Norman. Y espero que ahora sí tengas un plan. Porque, una cosa es ayudarte a escapar, y otra muy diferente es matar al sujeto que porta los colores de la bandera de nuestro país. Con esta acción, de seguro nos condenarán a la silla eléctrica. Así que insisto, ¿tienes un plan para sacarnos de encima al gobierno y a los héroes? Así es, Osborn, y recuerda que me debes la solución a mi condición vampírica. Ahora mismo, intento controlarme para no volarte la cabeza en este instante. Quién sabe hasta cuánto podré controlarme. Como dijo el vampiro, Norman. Necesitamos soluciones. Y por supuesto también la paga de los trabajos que nos hiciste hacer en todo este tiempo. Ja, habla solo por ti, arenero. Yo no necesito ninguna paga, solo quiero que me entreguen al trepamuros. Sé que está aquí. Además también quisiera la revancha contra Thor, ahora ya que estoy completamente recargado, puedo vencerlo en un combate. Estos imbéciles van a hacer que nos maten. Primero lo primero, hay que salir de aquí. Si no se dieron cuenta, hay un cataclismo de proporciones bíblicas a unos 100 metros de distancia. Y no quisiera morir con ustedes. Y otra cosa, Norman, el chip que me diste para controlar a Connors se está volviendo insuficiente. En algún momento dejará de funcionar y el lagarto volverá a ser la bestia sin raciocinio que ya conocemos. Ahora, ¿tienes algún Quinjet para irnos de aquí o una pequeña nave? ¿Eh? Yo. Bueno. Oh. Maldición. ¿Y ahora con quién estoy hablando? Bueno, en realidad. Conmigo, ¿no es obvio, Octavius? Y con respecto a sus peticiones, caballeros, tranquilícense. Soy un hombre de palabra. Muy pronto Sentry arrasará contra todos nuestros enemigos. Y cuando el vacío esté satisfecho, lo único que le quedará a Reynolds es obedecerme. Y así el mundo será nuestro. No más Iron Patriot, no más Vengadores, solo el Duende Verde. Al decir eso, los 6 siniestros empezarían a buscar la salida más óptima de aquella zona de guerra. Cada paso que daban era cauteloso por la gran cantidad de héroes que supuestamente había en ese lugar. Pero al avanzar unos metros, de repente, verían cientos de cadáveres, de héroes y de villanos, desparramados y calcinados en esa tierra, ya muerta. Este paisaje desolador sería ignorado por el resto del equipo, pero el único que le tomaría verdadera importancia sería el Dr. Otto Octavius, el cual vería la seriedad del asunto si es que ellos no salían de aquel sitio abandonado por Dios. Este villano, en particular, sabía en qué se estaba metiendo cuando decidió trabajar para Osborn y su reinado oscuro, el cual, ahora, estaba completamente en ruinas por los sucesos recientes. Pero en este momento, el villano científico, al ver toda esta destrucción y muerte frente a sus ojos, se preguntaría internamente si es que, esta vez, él podría burlar a la muerte como antes lo había hecho en el pasado, porque, como estaban las cosas ahora, era incierto su propia supervivencia en aquel momento. Pero antes de seguir en sus pensamientos, Octopus sería detenido bruscamente por sus compañeros, por ver que frente a ellos había aparecido el ser responsable de ocasionar todo ese infierno que ellos recorrían.
Al dirigir sus miradas hacia el cielo, el centinela dorado, poseído por la entidad conocida como el vacío, también observaría al grupo de malvados, con una calma y frialdad, que helaría la sangre de aquellos villanos. El vacío, con solo unos escasos segundos viéndolos, solo alzaría su mano, para obviamente destruirlos. Esta acción haría que los más fuertes de los 6 se prepararan para una eminente lucha, que posiblemente terminaría con sus muertes. Por otra parte, Octavius y Osborn estarían detrás de sus compañeros, teniendo pensamientos completamente distintos. Uno tratando de hacer una estrategia para salir vivo de este escenario, y otro ya resignado a su muerte a manos de ese demonio. Pero antes de que comience la masacre, un portal se abriría repentinamente, mostrando al antiguo hechicero supremo, Stephen Strange. Descendería velozmente para ponerse al frente de los villanos, y detener el ataque de energía oscura que lanzaría el vacío. Al hacer eso, y ganar algo de tiempo, el hechicero les brindaría a los villanos un hechizo protector, para que no mueran calcinados por la potente energía que emanaba de Void. Osborn, si tú y tus lacayos no van a ayudar, mejor esfúmense y no estorben. ¿Acaso nos dijo inútiles? En ese momento, mientras que Strange daba todo de sí para formular hechizos que pudieran herir al vacío, mismo no se inmutaría por tal demostración de poder. Pero Electro y Sandman, al no querer quedarse con los brazos cruzados, y también querer sobrevivir, estos serían los primeros en apoyar al hechicero, con sus ataques a larga distancia. Al hacer eso, por pura inercia también se les uniría a la batalla Octopus, y Morbius lanzando grandes rocas con sus tentáculos, y el otro invocando murciélagos para desorientar al héroe corrompido. Todo esto siendo observado por Norman y el lagarto, que serían los únicos en no combatir. Uno por estar controlado por un chip, y otro porque ya sabía que esa pelea era en vano. Y como Norman lo predijo, todos los ataques mágicos, eléctricos, y distracciones, fueron ineficaces para hacerle algo al guerrero dorado. Al hartarse de los insignificantes ataques, con un simple movimiento de dedos, ocasionaría una explosión que casi mataría a todos los que estaban ahí. Los villanos, junto con Strange, serían empujados varios metros, con algunas heridas y quemaduras. Aún con todo eso, el hechicero se levantaría y trataría de volver al combate para salvar ese mundo. Pero, de un momento a otro, se detendría, por ver que aquel monstruo solo estaba jugando con todos ellos. Ni siquiera con los múltiples esfuerzos y ataques mágicos pudieron hacerle algo a aquella criatura. Al entender eso, Stephen solo le quedaría un último ataque, una última estrategia, la cual a él no le parecía correcto usar. Pero al verse envuelto en esa situación tan crítica, no tendría otra opción. Maldición, si decido utilizar el último conjuro que me queda, no sé hasta qué punto llegarían los daños colaterales a las ciudades vecinas que están cerca de aquí. Además, este hechizo rompe las barreras del multiverso. Si es ejecutado en estas condiciones, puede terminar en un gran desastre para esta dimensión. Pero, aún así. Oye, Odinson, ¿ya recargaste tu martillo? Al decir eso, los 6 villanos alzarían sus miradas hacia el cielo, solo para ver cómo una ráfaga de rayos caería en el campo de batalla, revelando que se trataba del dios del trueno. Sin decir una palabra, se enfrentaría al vacío, intercambiando golpes que retumbarían en todos los alrededores de ahí. Pero en esta batalla, Thor estaría decidido en ganar, y por esa razón, sin contenerse esta vez, le propinaría un poderoso golpe a su antiguo amigo, el cual caería aturdido por unos segundos. Strange, si vas a lanzar el hechizo, hazlo ahora, no sé por cuánto tiempo podré detenerlo. Entiendo, lo siento Reynolds, si hubiera otra manera de poder detenerte, te juro que la habría elegido. Al terminar sus palabras, Stephen lanzaría su hechizo de vórtice interdimensional para golpear y arrastrar a The Void con toda la energía mágica que él poseía. Pero, por unos instantes, mientras que el vacío estaba siendo calcinado, la verdadera personalidad de Sentry saldría a la luz. Y por unos segundos, Strange vería a su amigo, Robert Reynolds, dejándose fulminar por las llamas del hechizo. Último observaría al hechicero, solo para decirle: Stephen, termina tu ataque, es la única manera de parar a The Void. Yo creo en ti.
Al declarar sus últimas palabras, y siendo escuchado por el hechicero de Camartash, Strain concluiría su conjuro, para que posteriormente Thor lance un último ataque, cargado con todo su poder hacia el vigía dorado. Al impactar el rayo de Thor, unido con el hechizo de Strange, instantáneamente, se formaría un gigantesco portal en el cielo que rápidamente colapsaría por su inestabilidad, pero sin antes tragarse al vacío y provocar una onda expansiva de poder tan grande, que crecería y se expandiría a cada segundo. Esta gran explosión sería vista por los 6 villanos, que ya estarían a varios kilómetros huyendo de aquella lucha encarnizada. Pero sus reacciones serían de terror absoluto, al ver que esa explosión se les estaba acercando a pesar de que ellos ya estaban muy lejos. Poco a poco, cada uno se detendría por saber que no podrían escapar de esta eminente destrucción. Maldición, sabía que iba a morir rodeado de imbéciles. No puede ser, este es el fin. Provoque el apocalipsis, y absolutamente todo es mi culpa. Será un final poético. Todos aquí serán destruidos, por la inmensidad, del legado Osborn. En otro universo más allá de otros convencionales, se podía observar un panorama que mostraba la aparente destrucción del planeta Tierra en curso, pero en medio de ese completo caos, 2 individuos se hallaban disputándose entre sí, el destino de ese mundo. La primera era una alienígena de la raza Gema de nombre Spinel que quería destruirlo todo por una venganza, y el otro era un híbrido de humano y Gema, llamado Steven Universe. Este último quería solucionar este conflicto con el poder de las palabras, pero aparentemente esa situación no requería precisamente un diálogo calmado y civilizado. Spinella, tienes que parar toda esta locura. Destruir la Tierra no te servirá de nada. Diamante Rosa ya no está, y... ¿Pretendes que olvide 6000 años de abandono, y que de un día para otro piense que tú y yo seremos amigos? Eso sí es un buen chiste. Pero ahora mismo, ya no quiero jugar más. Ay, Spinella, esto no es un juego. ¿Qué fue lo que? Ponerte rosa no te ayudará en nada, en verdad eres patético, imitando a Rosa. Y también creyendo que me vas a engañar como ella lo hizo. Así que ahí, llego a parar, el rejuvenecedor. Steven, creo que ya estoy empezando a recuperar mis recuerdos. Él la aprecia mucho, ¿no es así? Oye, Steven, ¿qué harías tú si esta vez yo, en vez de rejuvenecer esas 2 gemas, las parto en 4 mitades? Tal vez ahí, yo pueda ocupar el lugar de esa fusión, como tu nueva amiga. No, Garnet, vete de aquí rápido. En aquel momento, al terminar sus palabras, la gema conocida como Spinel, con sus poderes de elasticidad tomaría la guadaña para rejuvenecer gemas, pero esta vez la usaría para destruir a las ya mencionadas. Esta se acercaría a Garnet, para acabar con ella, pero el híbrido mitad gema y humano, se interpondría en su ataque a pesar de que este no tenía el control total de sus poderes. Pero antes de que pase algo más, un gran estruendo en los cielos se escucharía en aquella zona costera. Spinella, al igual que Steven, se detendrían por unos instantes, y al elevar sus cabezas mirarían cómo el cielo se fragmentaba y brillaba con colores intensos. Esto sorprendería a todos por un instante, pero luego se asustarían al ver que una gran y masiva luz invadiría el cielo y posteriormente a ellos. Luego todos, al cerrar los ojos por un momento y querer abrirlos, de repente, escucharían un golpe en la tierra como si algo hubiera aterrizado forzosamente después de esa luz enceguecedora. Esto a los 2 contendientes les llamaría la atención y saldrían de aquella grieta donde estaban luchando, para ver qué era lo que había aterrizado.
Al ya encontrarse ahí, la gema, y el chico de camisa rosa, solo verían a un hombre extraño, con tentáculos metálicos que salían de su espalda. Esto confundiría a Steven, e igualmente a Spinella, por no saber qué es lo que había pasado. ¿Eh? ¿En dónde estoy? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Acaso estoy muerto? No, aún siento mis latidos. Maldición, no puedo recordar nada. Solo sé que escapaba de una luz que iba a pulverizarme. Pero parece que he escapado. Ja, tuve que haber sobrevivido gracias a mi ingenio. Y ahora, tengo que... Oye tú, insignificante humano, no te atrevas a interponerte en mi venganza contra él. Si lo haces, tú también serás destruido. Espera, Spinella, yo no conozco a ese hombre. No lo metas en esto. Jun, al parecer, hay seres que no se ven como humanos. Recién noto su presencia. Pero, una parece ser muy insolente. ¿Oye? Muchachita, ten cuidado de cómo te diriges a mí, si me vuelves a hablar, te arrancaré absolutamente todas tus extremidades. Bien, tú lo pediste, cualquiera que esté al lado de Steven, obtendrá su castigo. No lo hagas, Spinella. En aquel momento, al iniciar la batalla entre Spinella y el Dr. Octopus, la gema rosada, para que el chico de rizos negros no interfiera en aquella confrontación, esta le soltaría una patada haciendo que Steven salga volando unos metros. Y así, sin ningún tipo de distracción aparente, Octavius sería el primero en lanzarse a la pelea, pero este accionar suyo no se guiaría por la ira, sino por su curiosidad de querer saber qué era en realidad aquella criatura que estaba al frente de él. Su anatomía, sus poderes, le había comenzado a llamar la atención, y por eso mismo, además de analizarla, Otto tenía planeado interrogarla, a ella, o a cualquiera que estuviera en esa zona, sobre en qué lugar estaban situados. Porque este, ya se había dado cuenta, que no se encontraba precisamente en su mundo. Al estar esquivando y contraatacando, Octavius, gracias a un descuido por parte de la gema, este lograría atraparla con uno de sus tentáculos, para someterla, y examinarla por un breve momento. Vaya, me intriga saber cómo es que funciona tu cuerpo. Tal vez, en verdad, quisiera arrancar un pedazo de tu cuerpo, para luego examinarlo. ¿Acaso, eres una alien? O tal vez eres una nativa de aquí. Y si te lo preguntas, sí, yo no soy de este mundo. Y creo que ni siquiera de este universo. Así que respóndeme, criatura. ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué está sucediendo con la tierra de este lugar? ¿En este mundo hay un grupo llamado Vengadores? Solo te diré que tú y todo este planeta van a padecer una lenta y dolorosa extinción gracias a mi inyector. Al escuchar esas palabras, Otto miraría con desprecio a la gema rosada, para luego solo lanzarla hacia un conjunto de rocas que estaban a unos metros de ahí. Jun, decepcionante, me amenazas, aún sabiendo que te tengo acorralada. Pensaba que ibas a ser más lista. Pero bueno, supongo que soy la única vida inteligente de este planeta. Decía, mientras que Spinella salía algo magullada de aquellas rocas. No te creas tanto. Al decir eso, y al ver cómo ese hombre extraño ponía un semblante de superioridad, Spinella nuevamente trataría de atacarlo, esta vez usando sus brazos elásticos para lanzarle varias rocas gigantes a Octopus. Esta acción haría que el mencionado, por un momento, se sorprenda por la inmensidad de aquellos proyectiles, pero rápidamente el supervillano volvería a adoptar su habitual arrogancia, y justo antes de que la roca lo impacte, Otto contraatacaría destrozando las rocas con sus tentáculos, y dejando más furiosa a la gema rosada. Muy bien, si esos tentáculos son tan indestructibles, ¿por qué no probamos con fragmentos un poco más grandes? ¿Qué te parece, hombre pulpo? Al continuar con su ataque, y Otto, siguiendo tanqueando, y destruyendo los fragmentos rocosos, Garnet, aún con su amnesia y aparente ingenuidad, se inmiscuiría en medio de esa confrontación, para poder detener a esos dos villanos. Oigan, chicos, no peleen, ¿acaso no somos todos amigos? Al ya acercarse y estar en medio de aquella pelea, Garnet notaría de un momento a otro que su integridad estaba en peligro, por un gran fragmento que se dirigía a ella. Esto sería por los lanzamientos indiscriminados de Spinella, que solo estaba concentrada en dañar al villano. Steven, al recuperarse del golpe anterior, y ver que su amiga estaba en peligro, este trataría de correr hacia ella para ayudarla. ¿Eh? No, Garnet, ya voy a salvarte.
Al tratar de correr para sacar a la fusión de aquel peligro, el muchacho de chaqueta rosada no llegaría a tiempo para rescatarla, pero Garnet, inesperadamente, sería salvada por aquel hombre de los tentáculos. Steven, al igual que la fusión, se sorprenderían por aquel acto. Aún así, al realizar esa acción aparentemente desinteresada, Octavius no la había hecho para salvar a la líder de las gemas, o por su benevolencia. Solo lo hizo para demostrar que tan fuertes eran sus tentáculos, al sostener esa gigantesca roca. Debo decir, que es en cuanto menos interesante tu forma de usar tus poderes elásticos. Sabes, por un momento me pareciste fascinante. Pero ahora, que ya he despertado de esta tonta curiosidad hacia ti, me he dado cuenta que eres patética. Ahora mismo, tengo otras adversidades y cosas que debo descifrar. Y tú, no eres la respuesta, ni la verdad que debo encontrar. Solo eres una distracción. La verdad. Nosotras, conocimos adversidades y confusiones. Pero juntas con nuestro amor, afrontamos la verdad. Así que esa era la última palabra. Al mencionar esa palabra, gracias a Octavius sin darse cuenta, ayudaría a Garnet a recuperar todos sus recuerdos y su estado natural. Esto sería observado por Steven, que con grata sorpresa celebraría el regreso de su amiga. Pero fuera de eso, a Otto no le importaría sus buenas acciones indirectas, y solo le lanzaría el pedazo de roca a Spinella, haciendo que ésta reciba un impacto completamente masivo. Luego el villano se dirigiría a donde está, para acabarla, y así seguir con su plan ya trazado, en ese nuevo mundo. Ahora, muere, criatura. No pienses que será tan fácil. Un simple ser orgánico no me arrebatará mi venganza, así como así. Al terminar de decir eso, la gema de corazón invertido, sacaría de uno de sus bolsillos el rejuvenecedor, para esta vez hacerle frente al villano. Y ahora, veamos cómo es que te las arreglas con esto, frágil humano. Este rejuvenecedor no es solo para gemas, sino también es para seres orgánicos y desagradables como tú. Una estúpida lucecita no te salvará. Mejor cállate y pelea. En ese momento, los dos villanos al estar por concluir su combate en un final, que aparentaba ser desastroso para ambos lados, Steven estaría observándolos, mientras que se preguntaba a sí mismo, si es que debía actuar, y detenerlos, para que estos no lleguen a mayores problemas. Diablos, no sé qué hacer. Aún sigo debilitado por el rejuvenecedor, y Garnet recién está volviendo a la normalidad. Pero aún así, aquel hombre apareció de la nada, y parece estar perdido. Además de estar enfrentando a Spinella, que está completamente desequilibrada. Ambos necesitan ayuda. Eso es seguro. Pero si me meto en su pelea, ¿me escucharán? O quizás. En aquel instante, mientras el híbrido mitad gema debatía en su mente las mejores opciones para ayudar o intervenir en aquella pelea, el conflicto entre Spinella y Octavius estaba alcanzando su punto máximo de brutalidad y tensión. Pero, de un momento a otro, el intercambio de golpes terminaría abruptamente por parte de un ataque letal que la gema conectaría al villano. Spinella, ¿qué fue lo que hiciste? Al dar una tajada al pecho de su oponente, la gema de corazón invertido vería cómo Octavius se desplomaba y caía al suelo. Sin embargo, este último no parecía estar dispuesto a rendirse, así que aún con su herida, trataba de levantarse, pero con una evidente furia. Mírate ahora, decías que yo era patética, pero ahora tú eres el que está arrastrándose como una verdadera basura orgánica. Desaparecerás de este mundo, y no me importa si eres, o no, un amigo de Steven. Spinella, no le hagas daño, ¿no ves que ya lo venciste? En esos momentos, Otto, al estar con una herida muy prominente, y tendido a los pies de su enemiga, no podía sentir otra cosa más que una furia que carcomía todo su ser. Él había subestimado a aquella alienígena, y había sido humillado por esta misma. Y por eso, Octavius no podría permitir de ninguna manera sentirse superado por aquella situación, vencido por una criatura rosada, atrapado en un mundo desconocido, y aparentemente siendo rescatado por un adolescente obeso. Para él, eso era inaceptable.